Muy bien, buenas noches hermanos, a Sebastián es muy alto. Gracias por la invitación y estar este tiempito visitando algunas iglesias que algunos hermanos lo conocía y a otros lo conocía ahora. La verdad que en la medida que uno va conociendo más hermanos de esta zona, parece que ya estamos en el cielo. Mire, con todo ese coro, híjole, si así cantan aquí, ¿cómo será allá en el cielo, verdad? Gracias al Señor. Bueno, contarles de que por la gracia del Señor, el Señor nos ha indicado una nueva misión, ¿no? A pesar de que ya estoy con mis achaques, el Señor nos indicó para poder ir a Tinogasta. Tinogasta es un pueblito al suroeste de Catamarca, a unos 50 kilómetros que limita con La Rioja, muy pegadito a la cordillera. De hecho la ruta nacional 40 que va de La Quiaca hasta Ushuaia, Tinogasta se encuentra unos 80 kilómetros más para el lado de la cordillera. Y llegamos allí porque los hermanos de Fundación Filantrópica Ebenezer, así se llama, donde los terrenos de los templos están registrados allí, de la provincia de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Córdoba. Ellos se enteraron de que había armado un proyectito en realidad, pequeño, de poder asistir a algunas iglesias pequeñas que necesitaban ayuda. Y estábamos asistiendo a algunas de allí, y antes de la pandemia, y entonces me acercó ahí el hermano Osvaldo Requena diciendo que es el presidente de esa fundación, si me invitaba, me animaba que pudiera pasar por allí. Así que bueno, hicieron los contactos para que un hermano me pudiera llevar hasta ese lugar, y la verdad que quedé asombrado, porque es un pueblo donde personas, hermanos, misioneros, pioneros, hermano Campillay, un hermano Álvarez, ya con el Señor, sembraron la palabra allí. Se instaló también una familia, Teri, que todavía vive, la hermana Marta, allí en Colonia Carolla, en Córdoba, hasta el año 1986. Por razones de salud tuvieron que emigrar a Córdoba. Posteriormente llegó otro matrimonio desde Anfunes, se instaló 3 o 4 años, pero ellos emigraron ahí a la capital de Catamarca. Así que un poquito así en síntesis quedó acéfala la iglesia a partir del año 2002. Es un terreno pequeño, digamos, para lo que por acá tienen aquí, salones grandes. Este terreno debe medir como 10 metros por 25, 22, pero construido con materiales realmente muy, por ejemplo, no hay columnas, ¿no? Y en muchos de los casos está hecho con, digamos, barro y mezcla, ¿no? El tema de los ladrillos, en fin. El baño, que estaba en una esquina, encima del pozo, hicieron el inodoro y se hundió, entonces despedía mal olor. Ya eso un poco conmueve, quizás un poquito, pero lo que más conmueve es que haya ese testimonio por años vacío, ¿no? De hecho, hasta incluso llegó a ser un mal testimonio, porque es como que vinieron aquí unos misioneros y lo dejaron abandonado al templo. Es un lugar donde no solo tiene un fuerte la religión católica, sino que hay mucho animismo. A 25 kilómetros al norte, van a escuchar aquí en un videíto, una pareja que recibió a Cristo en un pueblo que se llama Anillaco, de Tinogasta, y en el cual le dicen el altar de las brujas a ese pueblito, porque se practica mucha brujería, ¿no? En lo que está allí. Un hermano, viejito, ya mayor, con delicado de salud, suele ir con sus propios recursos de Catamarca, allí a Tinogasta, para ver y abrir un poquito el lugar.
En una ocasión encontró personas allí que tuvieron que sacarle por medio de la policía, y él procura de estar allí. Él conoce a algunas personas que antes sabían ir y los visitaba en alguna manera, tomamos unos mates y estar allí. Así que el Señor tocó mi corazón, primero viendo el trabajo, el testimonio, en segundo lugar el trabajo de este hermano mayor, don José Vega, con su esposa Nancy Franco, hija de misionero. Su abuelo también era misionero, un cieguito que había quedado ciego y seguía en la obra del Señor allí en San Fernando del Valle de Catamarca. Y por último, una hermana, una pareja que recibieron a Cristo, y su clamor para poder estar ahí, para enseñar la palabra, es lo que terminó de confirmarme para poder radicarnos allí. Mi esposa dijo: ay, pero yo no sé si es que el Señor nos está diciendo que tenemos que trasladarnos. Y ella oraba: muéstranos clarito, Señor, que mi esposo, si me está llevando allá a Tinogasta. Una de esas días que vamos a visitar, como no teníamos lugar donde parar, poníamos carpa con colchón inflable. Entonces ella dice: voy a comprar algo para cocinar en el fuego, y mientras que yo estaba allí cuidando, y ella fue y averiguó, no sabe dónde alquila una casita, porque ese lugar es un lugar turístico, casi no se consiguen para alquilar por mes. Entonces alguien le indicó y dice: sí, allá un señor Condorito. Así que bueno, me vino con esa idea, con esa novedad, y fuimos, y este señor Condorito dice: sí, tengo un departamentito ahí para alquilar, pero necesito 2 garantes que sean de aquí. Y empezó a poner los requisitos, y yo le dije: mire, nosotros venimos para tratar de reabrir el local evangélico, y le contamos el propósito. No conozco a nadie acá, visitamos a algunas personas, pero ellos son viejitos, sencillos, no sé si van a querer poner la firma y garantía, de hecho viven algunos en unos ranchitos incluso. Venimos con este fin. Y él dice: cuando era niño, era compañero de uno de los hijos de los misioneros que en esos tiempos estaban allí. Así que le voy a alquilar por el momento, sin garante. No entregué más que un alquiler, no sé si era 1/3 o una cosa así, porque no tenía dinero, y no entregaron la llave. Previamente habíamos consultado con algunos hermanos si era oportuno o no, porque nos sorprendía cómo iba avanzando esta situación. Por lo tanto, que cuando le dije volvíamos a Jujuy para traer algunas cosas ahí, le pregunté a mi esposa, porque son 840 kilómetros de Jujuy hasta Tinogasta, digo: ¿y ahora me acompañás a mí, o es que entendés que el Señor nos está enviando a ir allá a Tinogasta? Entonces ella se larga a llorar y dice: todavía te sigo acompañando a vos. No sé si quiere algo más clarito, pero bueno, van a escuchar ahí ese videíto que es cortito.
no se van a ir, no se van a ir. Levanten la mano, ¿quién se va a ir? Nadie, muy bien, muy bien. Mire, este fin de semana anterior había un retiro para misioneros, ¿no? Que están allí en FEMA, lo solían hacer cada 4 años, pero llegada la pandemia esto se pasó casi a 6, 7 años. Y fue un encuentro muy bonito. Y a mí el hermano Leonel Palacio de Tucumán, un médico, un psiquiatra, él pertenece a FEMA, está en Tucumán, me dijo, vení hasta Tucumán que yo te acerco hasta Córdoba. La verdad que no me gusta mucho molestar, pero debido a como él está en FEMA, pensé que era conveniente también poder viajar con él, con su esposa, para poder ir charlando de la obra y contarle también cómo es este tema de Tinogasta, en fin. Y una de las cosas que me anunció, me informaba, porque yo muchas cosas esto de FEMA no lo sé. Muy bien, jovencito. Me asombró este dato que me dijo, mira, FEMA lo que hace es distribuir solamente las ofrendas que depositan, entregan hermanos en forma anónima o no, iglesias. Pero quiero decirte que ha disminuido en estos 7, 8 años un 40%. Ahora esto no es por la ofrenda en sí. Las iglesias no están interesadas en lo que es la misión. Y quizás porque no estamos hablando o no estamos enseñando como corresponde, porque donde uno va, uno ve que las iglesias cumplen con la gran comisión de predicar el evangelio, de discipular, pero esto de participar en la misión quizás no. Y esto confirmó lo que yo ya venía preparando en mi cuadernito para poder compartirle, ¿no? Una iglesia ejemplar en cumplir con la gran comisión. Volvemos a la Escritura, a la Biblia. ¿Cuál es el ejemplo, el modelo? Para no perder la óptica y el propósito que Dios nos dejó como iglesia aquí en la tierra. Así que vamos a abrir allí en Hechos capítulo 13, y dice así, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron, y continúa allí la historia de este viaje misionero. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de la iglesia de Antioquía. Nosotros queremos ponernos allí en el marco, se expandió el Evangelio. El Señor Jesús allí en Hechos 1:8 le había dicho, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ya se expandió el Evangelio hasta el capítulo 7, la iglesia estaba compuesta por judíos. Capítulo 8 del libro de Hechos, samaritanos se incorporan a la iglesia. El capítulo 9, la conversión de Pablo, y el capítulo 10, la conversión, ¿verdad?, de Cornelio. En cada participación de este avance de Jerusalén, Judea, Samaria y los gentiles, Pedro ha sido protagonista, cumpliendo lo que el Señor ha dicho, a ti te daré las llaves del reino, de los cielos. Ahora, es notable porque ¿quién utiliza el Señor para expandir el Evangelio y plantar iglesias en distintas localidades? Obviamente que ha sido el apóstol Pablo, porque para esto ha sido su propósito, salvado y comisionado para ser el apóstol hacia los gentiles. Pero eso no quita que los demás no tendrían que hacerlo. El Evangelio trascendió hasta Antioquía, 500 kilómetros aproximadamente al norte de Jerusalén, y siendo perseguidos los cristianos,
Sin embargo, el Evangelio no estaba preso y empezaron a creer, a recibir. El capítulo 11 te va a decir que los de Jerusalén se enteran de que el Evangelio llegó hasta Antioquía y enviaron a Bernabé, el 11, capítulo 11, que era un hermano levita, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, para que vaya a ver. Él no tuvo celo, esto de celo entre misioneros, celo entre las iglesias, que cada uno tiene su quintita y no quiere que nadie le invada su quintita, de no trabajar en conjunto. El ejemplo lo tenemos aquí en Bernabé. Bernabé no tuvo celo, él entendió que él no tenía los dones espirituales para poder consolidar la iglesia, pero sabe que Saulo sí, Pablo. Va en busca, 10 años después que se había convertido, Pablo es llamado y se juntan allí y por primera vez en Antioquía son llamados cristianos. Ya pasó un año y pico, y estamos en este capítulo 13. Luego de ese avance, notamos algunos ejemplos de esta iglesia de Antioquía. ¿Qué es lo que le plasmó Bernabé y Pablo en ese año? Primeramente, ha estado ocupada en desarrollar los dones espirituales. Comienza ese capítulo 13 presentando unos nombres, pero también dice profetas y maestros. La iglesia crece en la medida que se descubren los dones y se desarrollan. Esto es importante. Es imposible que la iglesia crezca si no sabemos cómo descubrir los dones y cómo desarrollarlos, darle ese campo, no tener ese celo. Me están cerrochando el piso. Cuando lo conocí a Martín Battinelli, yo estaba por venir a General Roca y digo, aquí está el hermano que me cerruchó el piso, ¿no? Jugando así, pero bueno, a veces hay ese celo, ¿no? De que no queremos convidar, no queremos... mire, eso impide no el crecimiento personal como también lo que es a nivel de iglesia. Alguien dijo, ¿cómo descubrir los dones espirituales? 3 palabritas con F, facilidad, fervor y fruto. Tengo que empezar desarrollando esas tareas, ¿no? Y que el Señor nos va mostrando, pero de pronto encuentro que tengo cierta facilidad en cosas que voy aprendiendo. Eso me da un fervor que nace del corazón. Y los frutos que no son producto nuestro, es producto del Señor. Toda la obra, si ha sido algo bueno, es del Señor. Si es mala, es nuestra. Este testimonio, si hay algo bueno, es la gloria del Señor. Lo malo no lo cuento porque me da vergüenza. Entonces, esto tiene que ver con esto, ¿no? Descubrir y practicar los dones espirituales nos lleva a invertir nuestra vida con propósito y objetivo claro y eterno. Esto me define el propósito de vida dentro de la iglesia, pero también hacia la eternidad. Puedo yo saber, poder decidir cuál va a ser el rumbo de mi vida, cuando uno tiene los dones descubiertos. Pero no solo eso, sino que esta iglesia de Antioquía tuvo esta óptica misionera, ¿no? Porque comenzó por aquellos Bernabé y Saulo. Notamos aquí, en el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo a este grupo de hermanos que posiblemente hayan quedado como ancianos de esa iglesia, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es decir, que antes de que le indique el Espíritu Santo a los hermanos que estaban allí en ese ministerio de adoración, ya antes Dios lo había convocado a Pablo y a Bernabé. Ahora, es notable porque Pablo y Bernabé no salieron solos. Yo sentí el llamado, me voy a Tinogasta. Cuando esto ocurría, los hermanos me decían, mire hermano, para que usted pueda tener la certeza de que esto es de Dios y no mío, ¿ya? Entonces la iglesia lo tiene que acompañar. Pero no manipule,
La iglesia no es algo político que uno tiene que estar sobornando de alguna manera para que me apoyen, no manipule. Esto es de Dios. Dios tiene que poner ese sentir. Filipenses 2 dice que Él pone el querer como el hacer en su buena voluntad. Por eso es que aquí podemos encontrar que la óptica misionera es dada para todos los creyentes. Ya en Romanos capítulo 10, versos 14 y 15 dice, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a poder predicar si no hay quien les envíe? Este es un equipo. Los que salen a predicar es un brazo de extensión de la iglesia, sigue siendo parte del cuerpo. Pero esa óptica la tenemos que apropiar. Es para todos, para todas las iglesias, no solo el evangelizar en el lugar, sino aún más allá. Pero es que hay tantas personas que acá no han recibido a Cristo y nos tenemos que ir allá, tan lejos. Mire, si usted recibió a Cristo es porque otras personas vinieron acá, ¿no?, a sembrar la palabra. A las 2 de la tarde había el trabajo acá con los preadolescentes y mi esposa contó su testimonio. Una señorita que era mi tía, ya falleció el año pasado, de 94 años. Ella era empleada, pero disponía los días sábados para ir a 70 kilómetros hacia un lugar, finca Santa Victoria, que estaba entre Aguascalientes, cerca del límite con Salta, y allí quedaba el colectivo y tenía que caminar 6, 7 kilómetros por medio de las cañas para ir a un grupo de casitas que habían allí para sembrar la palabra a los niños. En ese grupo de casitas, en medio de las cañas, vivía mi esposa. Y allí llegó, y por una canción para los niños, te doy mi corazón, Jesús, te doy mi corazón, transfórmalo, Señor, y llénalo de luz, te doy mi corazón, Jesús. Ella abrió su corazón al Señor. ¿Para qué pasaría si esa tía no hubiera ido allí? De ir con sus propios recursos, no tenía el título de misionera, pero cumplía la labor de misión. La iglesia no ignoraba de toda esta obra que habría que hacer como iglesia y apoyar. No fue la única. El hermano Jorge Robertson, hoy presidente de la APEN, con sus propios recursos tenía que ir 50 kilómetros a Volcán, a veces a dedo, hasta una monja lo llevó para realizar la escuela dominical, porque la iglesia no apropia la obra misionera. ¿Querés hacer ese ministerio? Bueno, andá, quizás. Pero no es la iglesia que sale a través de esas personas. Ahora, es notable porque la óptica la pudieron apropiar cuando estaban en adoración. Y surge la pregunta, ¿será que yo canto pero no adoro? Porque podemos cantar y bonitas canciones, lindas letras, pero mi corazón no está en la presencia del trono. No está allí, no nos hemos presentado delante del Señor. Porque si pasaríamos tiempo en el trono, no en la tierra, sino en el trono, entonces podríamos conocer el corazón de Dios. Ministrando esto al Señor, el Espíritu Santo le dice, apárteme, muchacho, lo estoy llamando a Bernabé y a Pablo. ¿No se dan cuenta? Cierto, vamos a orar un poquito más para ver si estas cosas funcionan así o no. Ahora, la óptica misionera la perciben en forma personal, pero es confirmada a través de, digamos, de la iglesia, ¿no? Se transmite y esos hermanos son los que transmiten a la iglesia. Hermanos, sentimos del Señor que Dios está llamando a Pablo y a Bernabé. Pongamos en oración. Y sale Pablo y Bernabé y la iglesia le pone la mano, símbolo de que te estamos acompañando. Y no que Dios te ayude, por fin se va este gordito. ¿No? O como una vuelta han hecho una encuesta. ¿Y de qué vive o cómo es? Y Dios lo tiene que ayudar porque a Él lo llamó. Y nos olvidamos que es un cuerpo.
Y el ojo va por allá, pero el cuerpo se queda acá. Y la mano va por el otro lado, pero el cuerpo sigue aquí. Nos convertimos por ahí en iglesias muy, como ese corito, ¿no? Somos un pequeño pueblo muy religioso, sí. Y hay comodidad. No queremos por ahí salir más allá. Pero tenemos que seguir avanzando. Pero esta iglesia de Antioquía era obediente al enviar a esos misioneros llamados por Dios, pero esos son los pastores, ellos son los que nos enseñaron la palabra, ellos son los que nos adoctrinaron, y ahora vamos a quedar solos, ¿no? ¿Quién va a seguir? De hecho, esto mismo nos desafía a poder seguir capacitando y formando. Ahora hay un montón de recursos, hermanos, para poder capacitar. ¿Y saben por qué muchas veces no quieren ser capacitados? Porque su corazón está más que nada en conseguir un trabajo, un estudio, y olvidándonos que el propósito supremo y sublime es predicar el Evangelio. Pero los hemos desplazado, con tal vamos a una reunión, o estamos allí, tenemos una horita feliz, ok, pero todo por encimita en lo que está en ese tipo. Ahora ellos cuando están enviando, los obreros del Señor, primero cumplieron un ministerio en la iglesia local. Se congregaron un año allí, la iglesia fue, digamos, su testimonio tal que los llamaron cristianos por primera vez. Ahora estos obreros del Señor reciben el llamado personalmente, pero no salen hasta que la iglesia no les encomienda. Hoy tristemente, o felizmente, no sé cómo decir, están estos institutos bíblicos, ¿no? Pero salen a la obra del Señor a través de los institutos bíblicos. Yo pertenezco a dos. Creo que los institutos bíblicos surgen por la deficiencia de la iglesia. La iglesia es la que tiene que enseñar la palabra. La iglesia es la que tiene que formar, pero no tenemos tiempo, ¿no? Por eso lo enviamos a los institutos. Surgen los institutos porque la iglesia no hace tiempo de formar a los suyos. Entonces van allá y hay institutos que salen como misioneros enviados por los institutos. Yo no encuentro eso en la Biblia. De pronto piden apoyo. Es un brazo de extensión de un instituto, pero no de la iglesia. No se congregó, no estuvo allí. Y ahí empieza la deficiencia, ¿no? Pueden hacer una buena obra, quizás era el llamado, pero ya está distorsionado en cómo fue el avance. Pablo y Bernabé salieron cuando la iglesia entendió que es el Señor que los está llamando. Pero estos obreros del Señor confirman su llamado a través de la obra personal, de la aprobación de la iglesia local. Eso dice el verso 3. El Espíritu Santo le dice, apartaron a Bernabé y le impusieron las manos y los despidieron. Note que en cada viaje misionero que hizo Pablo y Bernabé, volvían a su iglesia local. Ahí cuando termina el viaje misionero, el primer viaje misionero en el capítulo 14, el verso 24 al 28, ¿a dónde regresan? A la iglesia local. Y dice allí, a verso 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Después volvieron a salir y volvieron a salir, y cada vez que volvían a salir regresaban a la iglesia local, porque es un cuerpo. No es la misión de César, no es la misión de Pablo, no es la misión de Bernabé, es la misión de la iglesia. Pero por último, ya terminando, ¿qué hace la iglesia cuando los despide? Bueno, en primer lugar, suelta de las responsabilidades locales. La iglesia que Dios nos usó para establecerla, la primera tiene ahora el 25 de mayo 31 años como iglesia, desde que empezó, digamos, la primera cena del Señor empezamos a contar.
Esta segunda iglesia en noviembre va a cumplir 16 años. Pero una de las formas que yo veía que yo no hago la obra de pastor, pero no tengo este don de pastor, porque el ancianato es un oficio que desempeña los dones que el Señor nos ha dado. Y sí, uno está inquieto más por ayudar a lugares donde necesitan. Pero acá que tengo que dejar este oficio, pero tiene que entenderlo la iglesia. Entonces tiene que soltarme, y tiene que haber ese reconocimiento de anciano. Y cuando uno suelta, la iglesia suelta, no queda acéfala. Queda allí porque el Señor ha elegido también a sus ancianos para que continúen esa obra. Suelta de sus responsabilidades locales, sostienen oración, que es clave en todas estas cosas. Pablo en 2 Tesalonicenses 3 siempre pedía que oren por mí para que la palabra del Señor fluya, corra, y muchas personas puedan ser salvas, y que aquellos hombres perversos que quieren interponerse sean librados, ¿no?, de esa gente. Pero también sostiene económicamente. No está en sí sosteniendo a Pablo y a Bernabé, cosa que lo necesitaban, sino a la obra, ¿no? Los viajes, ¿no? El hecho de poder reunirse, congregarse. Antes no edificaban los templos, se reunían en las casas, corrían peligros, eran perseguidos, tenían que, digamos, era otra manera de poder contribuir dentro de la misión. Pablo no había establecido algunas iglesias como Roma, por ejemplo, pero le escribe a la iglesia de Roma diciéndole: hermanos queridos, quiero ir a ustedes para que me encaminen hacia España. No había celo. No dijo: Pablo, mira, esta partecita es nuestra. Ese encaminar implicaba darle recurso humano, compañía para el viaje, obviamente los recursos económicos para poder viajar, era parte de poder hacer esa obra. Acá en PIN, que le llaman este proyecto de la Patagonia, los misioneros que han hecho un hermoso equipo, trabajan maravilloso y están orando por matrimonios que puedan estar allí, ¿no? Donde se está sembrando la palabra, donde ya incluso algunos ya pudieron comprar terreno, pero faltan obreros. Por ahí se dice que Catamarca, Salta, Jujuy, no es así. En esta ruta, la ruta 40, de lo que va de Belén hasta Cafayate y más allá, no tenemos testimonio sobre la ruta 40. Sobre la ruta 40. Estamos hablando de 3 provincias. Entonces, por ahí estos, digamos, informes que se dan, cuando uno ve la realidad, no están así. Quizás habrán repartido folletos, habrán estado, pero el tema es poder sembrar la palabra y quedarse, estar allí. Pero muchos no pueden estar allí porque la iglesia está ciega a poder participar. Y surge la pregunta, querido hermano, ¿es esta nuestra iglesia, la iglesia de Antioquía? Que tan solo miramos la quintita para adentro y no para afuera. El trabajo se tiene que hacer aquí y también más allá. Por el momento no hay quien todavía, quien salga de nuestra iglesia. Bueno, oremos al Señor, ¿a dónde vamos a apoyar? Apoyamos 1 año, 2 años, 3 años en un lugar. Alcanzamos ciertos objetivos, como es lo que hacían. ¿Por qué es que la iglesia de Antioquía tenía este sentir, esta empatía? Porque Bernabé y Pablo le enseñaron esto. ¿Será que los ancianos están más haciendo énfasis hacia adentro de la iglesia y no hacia afuera? A llenar y decir: wow, ya somos 200, 300. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Cuando hay un montón de lugares que todavía no han sido alcanzados. Entonces decimos: sí, yo estudio para servir al Señor. ¿Es verdad? ¿Es verdad eso o no es verdad? Entonces por ahí nos autoengañamos en esta situación. Por eso les dejo este desafío, querido. Ustedes no se imaginan lo precioso que soy. Uno va recorriendo un poquito la Argentina, distintas congregaciones,
tienen un potencial maravilloso, pero compártanlo. Compártanlo. Se necesita obreros, se necesita iglesias que apoyen a esos obreros. No lo dejen solo, anímenlo, capacítenlo, instruyanlo, acompáñenlo. Es la obra que el Señor nos ha dejado para sembrar el Evangelio aquí y en el más allá. Que el Señor les bendiga.